Comenzamos con el tema 5, que es ya la última sección aquí de presupuestos. Y hablaremos acerca de los estados de resultado pro forma. La semana que viene vamos a hablar acerca de los balances generales pro forma o estado de situación pro forma. En ese sentido, pues de antemano les digo, por el tiempo, la siguiente semana que hablemos de los estados de balance general pro forma, no entrarán en evaluación, pero sí para la enseñanza. Esto es lo que vamos a ver aquí, sí va a entrar en el examen, ¿sí? Lo que tenemos acá, pero lo que veamos el siguiente sábado, pues como primero es el examen, no entraría en la evaluación, pero ahí se va a presentar. Hoy vamos a tener esto que es estados de resultados pro forma y bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando con esa frase que es pro forma? ¿Qué significa? Vamos a entrar con lo siguiente. Alguien que me ayude a leer estos dos párrafos, por favor. Proforma es una solución latina que se refiere a Fusión. que se desarrolla en sintonía con una forma o una formalidad. En el ámbito del comercio internacional, la factura proforma suele integrarse en la aduana cuando la factura real no se encuentra disponible a la hora de que se produzca el envío. Así es, muchas gracias. Este ejemplo nos va a dar una idea de qué significa pro forma. Básicamente, como inicia, habla acerca de desarrollar en sintonía con una forma o una formalidad, es decir, tiene un parámetro establecido la información que vamos a estar haciendo. Y por parámetro, pues son ciertos factores que nos van a ayudar a trabajar el estado de resultados. Este ejemplo de la factura pro forma acerca del área de aduanera, nos está diciendo que en determinado momento, en la situación aduanera, se entrega una factura, pero que no es la original, no es una factura original, sino que es una factura que antecede o básicamente demuestra cómo será la factura que está en camino, que probablemente por paquetería, por fletes, por el transporte, alguna cosa intervino en su trayecto y la factura no ha llegado como tal. Entonces, existe una factura pro forma que antecede y muestra lo que será la factura que viene. No sé si me explico. Entonces, en este sentido, los estados de resultado pro forma o los estados financieros pro forma tienen en la misma sintonía que una factura pro forma. Anteceden y muestran lo que está por venir, ¿sí? En base a los factores y lineamientos que se van a estar estableciendo. Ahorita vamos a hablar de la palabra clave que describe el pro forma, pero la idea es que un documento pro forma antecede a algo que va a venir posteriormente, porque por alguna situación u otra no está y entonces es necesario documentar o presentar la información que va a venir posteriormente. Esto es para comprender un poquito la palabra pro forma. Aquí, de la siguiente manera, pro forma dice, pro forma es una frase de latín que traducida literalmente significa para la forma, es decir, para lo que ha de ser o lo que ha de conformarse. ¿Sí? Entonces, esta expresión se utiliza cuando se asume un determinado comportamiento no por necesidad o convicción, sino para guardar las formas o las apariencias. Es decir, ya hay algo establecido, pero no ha llegado, entonces un documento pro forma o una situación pro forma muestra lo que ha de ser. Y básicamente es la idea que se trabaja con lo que son los documentos o estados financieros pro forma. Están de alguna manera presentando lo que ha de ser en el futuro. Es una palabra, pues como aquí dice, ¿no? Una palabra o frase que viene del latín y muchas veces ocupamos esas frases en latín que a veces no nos damos cuenta, pero ahí están, ¿no?
y proforma es uno de ellos. Algo que antecede a lo que ha de venir o para la forma, como dice aquí, que ha de ser. Estamos hablando un poquito de la etimología de esta palabra, de esta frase, y que nos va a ayudar a entender por qué existen los estados financieros proforman, en base a todo lo que hemos visto, a los presupuestos. Continuamos. Estados proforman. Básicamente dice, los estados financieros proforman son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también llamado horizonte del proyecto. Esta es la clave aquí. Los estados financieros proforman, como hablamos anteriormente, platicaba de la idea de que antecede algo que va a venir. Entonces, lo podemos con palabras más normales y comunes definir de esta manera. Proyecciones financieras. Lo que esperamos que va a ser, que de antemano suponemos que debe de ser. ¿Por qué? Porque hay todo un estudio y un programa de antemano en esas proyecciones que afirman que probablemente puede ser eso. Pero todo se queda en eso, ¿sí? Quiero recalcar este punto. Todo se queda en que son estimaciones o proyecciones a futuro. Todo se queda ahí para que tampoco no podemos tener el 100% de certidumbre y decir que lo que proyectemos en un estado pro forma va a ser lo que va a pasar. Ya lo veíamos también en el ejercicio de presupuesto de ventas, que al finalizar el cálculo de cuántas ventas podemos tener, hay que saber también cuánto es el porcentaje de factibilidad, es decir, de asertividad que puede tener ese presupuesto de ventas. Y pues es un porcentaje que ahí se da en el ejercicio, ustedes lo recuerdan, estaba entre el 90 y 95%, pero ese porcentaje se saca también en base a estimaciones y cálculos, ¿sí? Que con ayuda de otros conocedores, ingenieros y estudiosos, pues se puede generar. Nuestro ejercicio simplemente nos daba ese porcentaje, no lo estábamos sacando, pero es importante saber eso. Los estados proforman tienen la intención de proyectar lo que será el futuro, ¿sí? En base a cálculos estimados, pero se quedan en eso todavía. Son proyecciones financieras de lo que será la inversión para elaborar para la vida útil estimada o también llamado horizonte del proyecto. Es la imagen que plantan, ¿no? Es decir, no sé si tú has estado parado en lo alto de un cerro, una montaña, y ves el horizonte. Muchas veces te da ideas ver el horizonte, lo que puede ser, lo que va a venir, lo que planeas hacer. Entonces, en ese sentido, por eso también tienen el llamado horizonte del proyecto. No se llaman solamente estados pro forma, sino estados de horizonte de proyecto. ¿Cómo la ven? ¿Habían oído estos conceptos antes? ¿Los habían interpretado de esa forma? Ya había escuchado yo de los Proforma. Uh-huh. Sí, se mencionan bastante, pero aunque parezca algo muy elaborado, la verdad es que es algo muy sencillo de desarrollar en sí, pero tiene mucha información de antemano y es lo que tenemos que saber. ¿Qué más tenemos acerca de los estados pro forma? Alguien que me ayude a leer esta sección. Dichos estados financieros revelan el comportamiento. ¿Sí? ¿Estabas leyendo, Fernando? Se cortó. Creo que Dichos sí. estados financieros revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos del comportamiento de costos, gastos o ingresos, el impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades de generación de efectivo y la obtención de dividendos. Así es, gracias. Este es el objetivo. Este es el objetivo de un estado pro forma. Revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro.
¿sí? Y márcale ahí en tus apuntes o en lo que estés escribiendo. Esto es el objetivo general de un estado pro forma, porque revela el comportamiento de lo que será a futuro muchos de los rubros que aparecen en los estados financieros. Cuando hablo de estados financieros, necesitan tener en mente rápida, así bien rápido, la idea de que estamos hablando de un estado de resultados y un balance general, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer esta mañana aquí. Los insumos que requieren para poder elaborar un estado pro forma, insumos son los recursos o la información que necesita, ¿sí? Son tres cosas que necesita un estado pro forma para poderse hacer, específicamente el estado de resultados. Número uno, el pronóstico de ventas del próximo año. Y ya hemos hablado de los presupuestos de venta. La semana anterior hicimos un ejercicio de cómo presupuestar las ventas, ¿no? Y eso nos da información para poder utilizarla aquí en el estado pro forma. También existe un presupuesto efectivo, cómo es que vamos a manejar el dinero en este estado, y estados financieros del periodo actual. El periodo actual se refiere a los históricos, los que son lo que nos va a dar la información de antemano para poder proyectar o estimar o presupuestar información en el estado pro forma. Son tres cosas que ahorita vamos a hacer el ejercicio y ver cómo se desarrolla eso. Su característica principal es presentar el horizonte en el tiempo de las inversiones que se pretenden efectuar. La idea, no, otra vez aquí está, la idea del horizonte. Es decir, su característica es que nos va a dar una imagen de lo que será o puede ser todos estos rubros durante los siguientes meses, o si se hace anual, durante los siguientes años. Esto es lo que se ocupa tener para poder hacer un estado pro forma. Siguiendo con la información. Profe, Sí. una pregunta acá. O sea, pro forma quiere decir que es un documento que se utiliza en los comercios internacionales, ¿no? Pero le quiero hacer una pregunta y ¿tiene validez fiscal o no? No, solamente es para el control interno de la empresa. No hay como tal, o más bien el Estado no te solicita documentos pro forma. Los documentos pro forma son para la toma de decisiones de la propia empresa. Entonces, el Estado, Hacienda, el SAT, no te pide, o no hay documento que te pide estimaciones a futuro, ya que básicamente lo que el Hacienda y SAT hace es pedirte lo que hizo hacia atrás, no lo que va a hacer hacia el futuro. ¿Me explico? Sí. Y responde la pregunta, es decir, son documentos no oficiales Pero legales, ¿no? o legales, si los quieres tomar así, para eso, porque son estimaciones. Y contablemente recordemos que los registros contables se hacen con efectivamente cobrado o lo pactado. Y las estimaciones o pronósticos no se contabilizan. Sí se puede llevar en cuentas de orden, en presupuestos, ¿sí? Pero como tal no es ni siquiera viable pues pensar que es algo legal, ¿no? Esto. Pero sí sirven para la toma de decisiones. Ok, muchas gracias. Ok. Por último, objetivos. ¿Qué objetivos tiene hacer? Bueno, quizás esto te va a ayudar más, Oscar, a saber para qué se va a hacer entonces un estado pro forma. ¿Para qué necesito yo tener eso? Dice, evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. Ese es uno de ellos. Con estos estados pro forma, pues uno tiene la capacidad de saber, perdón, tiene el conocimiento de saber qué tan capaz es la empresa para poder desarrollarse en el futuro, ya sea en meses o sea en años. Pero con esto podemos nosotros tener una idea de qué tanto va a avanzar la empresa si todo sigue tal y como lo presupuestamos. Otro de los objetivos, como dice aquí, conocer y evaluar las razones, las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados en las operaciones. Eso es a lo que vamos, ¿no? Y de hecho es una frase que al inicio lo comentaba mucho.
todo se basa en la planeación y control integral para las utilidades. El objetivo de las empresas es tener utilidades. Y bueno, este es uno de los objetivos que tenemos aquí, ¿no? Conocer y evaluar esas razones que nos dan la utilidad neta contra los recursos que generamos. Este punto simplemente nos está diciendo, estos recursos y materiales que manejo, ¿me están ayudando a alcanzar la utilidad que yo quiero tener? ¿O me están retrasando? ¿O me están siendo de muy baja calidad como para llegar a lo que quiero? Otro objetivo es evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y, en tal caso, anticipar las necesidades de obtener financiamiento. Ese es su objetivo, ¿no? Es decir, saber si será capaz la empresa, según cómo se está manejando, para solventar todas las obligaciones que tiene. Aquí menciona los dividendos, pero también aplica para el área fiscal. Es decir, si va a tener solvencia para poder pagar impuestos, o en el financiamiento, si va a poder pagar a proveedores, si va a poder pagar a acreedores, documentos por pagar y otros pasivos que pudiera tener por ahí. Y por último, evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa derivados de transacciones de inversión y financiamientos ocurridos durante el periodo. Para eso se hace el estado pro forma, para que tú inicies el año o el mes o la temporada que hayas presupuestado y conforme va avanzando, tú puedas evaluar los cambios que se están experimentando. Es decir, oigan, este mes no alcanzamos lo que se estableció en el estado pro forma, no lo llegamos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, de antemano sabemos que hay todo un proceso administrativo, el cual lo van a presentar el siguiente sábado, y se toman decisiones en base a eso. Entonces nos sirve para evaluar. ¿Está saliendo bien? ¿Está saliendo el estado? ¿Nos estamos acercando al estado pro forma que hicimos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y bueno, toda la serie de preguntas que se hace en esto que es el proceso administrativo. Le menciono como proceso administrativo porque eso es, aunque hablamos de contabilidad, la toma de decisiones y la evaluación de si nos estamos acercando a lo que presupuestamos con los presupuestos que hacemos, caen en el proceso administrativo. Bueno, y eso sería, de hecho, todavía falta uno. Pero esto sería básicamente toda la teoría de lo que es lo que es el estado de resultados pro forma, ¿sí? En cuanto a saber por qué, para qué y qué es. La siguiente diapositiva nos muestra cómo se hace un estado pro forma y uno de sus métodos. Dice que uno de los métodos para desarrollar el estado de resultados pro forma es a razón de las ventas históricas realizadas por la compañía, ¿sí? Entonces, en base a la historia que tenemos atrás, es que podemos planear lo que será el futuro. Las ventas serán aquí debe ser denominador. Denominador aquí debe ser. Para generar los porcentajes que indicarán las porciones que se considerarán para los productos o servicios que generaron las ventas, así como los costos y gastos variables de la empresa. Es en base a las ventas totales que vamos a sacar porcentajes para poder presupuestar productos o servicios que nos dan ingresos y también costos y gastos variables que tenemos que presupuestar. Eso se saca de dos formas. Para sacar una porción de costos de venta es el costo de venta histórico entre las ventas totales históricas y la porción de gastos variables entre gastos operacionales variables entre las ventas totales históricas. Eso lo vamos a ver a continuación en un pequeño ejercicio que les voy a compartir aquí. Pero si la empresa es de cero, ¿cómo se hacen los preforman? Porque eso es para lo que ya existe, ¿no? Sí. Muchas empresas me ha tocado ver que utilizan información de terceros, de otras personas, otras empresas que se ajustan o se parecen mucho al giro, tamaño, capital de la empresa que se habla.
Es decir, básicamente toman información de alguien que se asemeja mucho a la empresa y en base a ahí presupuestúan o proyectan o estiman hacia futuro. A veces en el primer año pues no se hace esto porque pues no tienen información y deciden no hacerlo, pero también se vale y he visto uno o dos que han utilizado información de terceros. Pues que no es tampoco muy viable, ¿no? Porque es muy diferente, es decir, compararte y tomar información de alguien que no eres tú, que no es tu empresa. Pero se vale, ¿no? A fin de cuentas, como comentaba con Oscar, estos documentos son para el control interno y toma de decisiones de la empresa. No se los voy a mostrar a menos que me lo requieran, ¿no? En auditoría, pero no es para mostrárselo a Hacienda o ¿cómo se llama? A mis financiamientos de proveedores, acreedores y documentos por pagar. Ellos, la mayoría quieren saber cómo he estado en mi historial atrás, no cómo voy a estar al frente, ya que pues nadie obviamente puede asegurar qué es lo que va a pasar a futuro. O sea, no es nada fiscal, pero sí es válido. Pues. Sí, sí es válido y es ayuda para la toma de decisiones. El objetivo de esta materia de presupuestos es entender que hay herramientas que te van a ayudar en tu negocio propio o en empresa a estimar lo que puede ser el futuro y en base a eso tomar decisiones. No simplemente esperar a que lo que caiga cayó y así voy a seguir en el negocio. No, hay herramientas que te van a ayudar a poder, como se dice localmente, ¿no? Estar preparado o ponerte el huarache antes de espinarte. Algo por el estilo. Bueno, vamos a ver el ejercicio que tenemos esta vez. También voy a cerrar sesión para que todo lo que es teoría quede en un solo video. Cierro y volvemos a abrir para entrar a lo que es la práctica de este estado pro forma. Voy a sacar cerrar sesión.